hay aspectos en la vida que son más importantes de lo que se piensa, y uno de esos aspectos son las convicciones. Hay aspectos en la vida que son muy importantes, y uno de esos aspectos son las convicciones. Por supuesto, tener convicciones no es tan fácil como se supone. La mayoría de nosotros, me atrevería a decir, no tenemos convicciones, porque no es tan fácil como se supone. Porque las convicciones deben de estar fundamentadas, arraigadas en la mente y en el espíritu de la persona. Deben de estar arraigadas en la mente y en el espíritu de la persona, porque al fin y al cabo son principios y valores que determinan la conducta y las decisiones de esa persona, y son el resultado de un proceso de información y formación. Voy a repetir esta parte porque la considero de suma importancia. Estoy diciendo que estamos hablando de tener convicciones. No es tan fácil como se supone, porque estas deben de estar fundamentadas, arraigadas en la mente y en el espíritu de la persona, con el fin, porque al fin y al cabo son principios y valores que determinan, miren lo que determinan las convicciones, la conducta y las decisiones de esa persona. Pero las convicciones, son producto, son resultado de un proceso de información y formación. Espero que algo haya quedado en la mente de ustedes. Amén, ¿sí quedó algo? Algunos sinónimos del vocablo convicción son convencimiento, persuasión, certeza, seguridad y evidencia. Algunos de los sinónimos, vamos a repetirlos. ¿Cuáles son? Convencimiento, persuasión, certeza, seguridad y evidencia. Esos son sinónimos de convicción. Por favor, espero que la vayan manteniendo ahí en sus mentes. Sin pensar que lo que voy a decir a continuación es una definición, porque no creo que llegue a ese calificativo, pero sí tiene todos los componentes que le van dando casi la idea de una definición. Y estoy diciendo que sin pensar que lo que voy a decir a continuación es una definición de convicción o convicciones, se puede decir, esta parte hay que ponerle mucho cuidado, se puede decir que las convicciones inician con una información, la cual, si es asimilada por la mente, esa información persuade, convence, después de lo cual se convierte en conocimiento, que arraigado y cimentado constituyen las convicciones. Lo repito para ver si así queda en sus mentes. ¿Sí? Se puede decir, escúcheme bien, se puede decir que las convicciones inician con una información, la cual, si es asimilada por la mente la recibe, y la mente recibe y es persuadido de esa información, es convencido con esa información, después de lo cual esa información, por ese proceso, se convierte en conocimiento. Es mi conocimiento ahora, que arraigado y cimentado constituyen las convicciones de una persona. Por eso dije que tener convicciones no es tan fácil como se supone, porque esa información tiene que pasar por un proceso, que al final del proceso uno tiene esas convicciones. No sé por qué hoy he sentido la garganta un poco, no sé si es el clima, pero un poco seca. Esas convicciones pueden ser todo tipo: morales, sociales, políticas, religiosas, bíblicas y espirituales. Esas convicciones pueden ser, lamentablemente parece ser que la mayoría no llegan a ser convicciones, sino que se quedan en información. Fíjense que, por ejemplo,
no quiero meterme a otros campos que no sea el nuestro, y por eso iba a decir, los políticos en un momento determinado dicen una cosa, pero si en el correr del tiempo no les conviene esa información que tenían, la cambian, lo cual indica que no tenían convicciones. Pero veámoslo más en el campo evangélico. Muchos evangélicos tenemos información, y esa información creemos que son convicciones, pero no puede venir una prueba, no puede venir un problema, porque se desvanece la información que teníamos, porque no había llegado a ser convicción. Porque cuando una información pasa por el proceso y llega a ser convicción, esa se mantiene, venga lo que venga, esa se mantiene. ¿Lo ven ustedes así? ¿Lo aceptan ustedes así? Las convicciones son tan importantes que nos motivan, nos empujan a actuar determinadamente, decididamente, sin importar las consecuencias que pueden venir. Cuando una persona está convencida de una cosa, esa convicción lo motiva, lo empuja para que realice ciertas acciones, ciertas actividades, sin importar las consecuencias que pueden venir. Para afirmarse y definirse como tal, una convicción o las convicciones necesitan ser probadas. Y esto ocurre cuando esas convicciones se enfrentan a sucesos o circunstancias que las confrontan, amenazan o desafían. Entonces la convicción es puesta a prueba para saber si era verdadera convicción, porque hay otras que la confrontan, otras situaciones o circunstancias que la confrontan. Un ejemplo, y yo lo considero contundente, de esto que acabo de decir sobre las convicciones, fueron las actitudes y decisiones de los jóvenes hebreos. ¿Cuántos ya saben a qué me estoy refiriendo con jóvenes hebreos? ¿A qué? ¿A qué me estoy refiriendo? No, pero ¿a qué grupo me refiero? A los jóvenes hebreos, ¿a qué grupo me refiero? A los jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Detalles que fueron sencillos. Fueron llevados a Babilonia, ¿cómo? ¿En qué condiciones? Fueron llevados como esclavos, fueron llevados a Babilonia y ahí obligados a participar de una cultura que no era su cultura, la cual iba en contra no solo de su religión, sino especialmente iba en contra de sus convicciones, iba en contra de sus convicciones. Y a pesar de que esas convicciones fueron probadas, estuvieron en crisis, vamos a decir, las convicciones se mantuvieron. ¿Por qué? Porque estaban arraigadas, cimentadas, eran sus convicciones y fueron empujados a tener acciones que lo llevarían a la muerte. Sin embargo, fue lo contrario. Lo digo en un momento, lo digo a continuación. Estaban lejos de su cultura y de sus padres. Esto para los jóvenes, porque mucho joven que viene a la iglesia y viene porque el papá, la mamá lo trajo, a la hora que sus convicciones son confrontadas, bueno, no tienen convicciones, pero ellos estaban lejos de su país, lejos de su cultura, lejos de sus padres, pero las convicciones fueron con ellos y sus convicciones los empujaron a tomar decisiones que pudieron acabar con sus vidas. Pero por lo contrario, esas convicciones honraron y glorificaron a Dios, y ellos fueron colocados en una posición de admiración y respeto, todo por sus convicciones. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? ¿Están recibiendo la palabra de Dios? Es en ese sentido, esta ha sido una introducción un poco larga, en ese sentido, que viene la predicación de hoy. Viene la predicación de hoy bajo el tema, ya les he dicho que al tema hay que ponerle cuidado, porque en el caso del pastor Amaya, en esa frase que coloco como tema, está concentrada toda la predicación. El tema para hoy es el alcance de las convicciones. ¿Quieren repetirlo conmigo? El alcance de las convicciones. Una vez más, por favor. El alcance de las convicciones, el alcance. Las convicciones tienen alcances increíbles, maravillosos. El alcance de las convicciones. ¿Recuerdan cómo se forman o establecen las convicciones? Retrocedamos un poquito.
¿Cómo se forman, cómo se establecen las convicciones? Empiezan por ser una información. ¿Qué pasa? Las convicciones inician con ser información que cuando es asimilada por la mente y la mente y la persona en sí es convencida, esa información convence. Esa información, pasado por el convencimiento, se vuelve conocimiento, el cual arraigado y cimentado se convierte en convicción. Debemos de tener en mente ese proceso para que llegue a ser una información, tiene que afectar, tiene que convencer, y cuando convence, entonces va en el proceso de ser una convicción. Fundamento bíblico de esta predicación. Vamos a leer la Biblia, lo cual quiero decir. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Vamos a leer un pasajito. Y mientras están buscándolo, quiero reflexionar sobre lo siguiente. No sé si ustedes han notado que últimamente no he predicado sermones temáticos. El sermón temático tiene la peculiaridad de que se coloca un tema y se buscan los aspectos en relación a ese tema aquí, allá y allá. Ese es un mensaje temático, pero últimamente me he dado en predicar mensajes expositivos, el cual coge un pasaje y ese pasaje lo va analizando, considerando. Casi en este caso se puede decir que es una predicación o un pasaje que se explica por sí solo, una predicación. Y yo creo que esta es una manera muy eficiente de analizar la palabra y de irle dando aplicaciones a la palabra. Hoy tenemos un pasaje ante nosotros y ya lo tienen ustedes, y yo espero que también nuestros oyentes y las personas que nos ven. Segunda Corintios, dije, capítulo 5, versículos 1 al 10, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también, ¿cuánto quisiera que me fueran esperando ahí? Si yo quisiera, o si tuvieran ustedes todo el pasaje, los 10 versículos que mencioné, y quisiéramos hacer el ejercicio que hicimos en la predicación anterior de encontrar la frase clave del pasaje. ¿Sabe cuál es la frase clave del pasaje, de todo el pasaje? Es con la que inicia el pasaje. Porque sabemos, esa palabra hay que tener. Y fíjense que cuando inicia el versículo 2, que es donde nos quedamos, dice: y por esto también. ¿Qué quiere decir por esto también? Porque sabemos, porque sabemos. Y dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, ¿cuál es la frase que dije que pudiera ser la frase clave? Porque sabemos, asimismo, dice ahora, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado. ¿Van conmigo? ¿Ustedes no tienen Biblia? ¿Van conmigo? ¿Está bien? Mas el que nos hizo para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre paréntesis, pero que ya está en la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, por lo que sabemos, es decir, por eso es que la frase clave es aquella del inicio. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos leído palabra de Dios y vamos a abrir nuestros corazones para recibir el comentario y la aplicación que el Espíritu Santo puso en mi corazón al respecto. El fundamento de las convicciones es el conocimiento. El fundamento de las convicciones es el conocimiento. ¿Cuándo es que el conocimiento se vuelve, cómo lo planteo? ¿Cuándo es que la información se vuelve conocimiento? ¿Cuándo? Ahí sonó la información y eso ya se volvió conocimiento. No, se vuelve conocimiento cuando convence. Y entonces la persona convencida, ese conocimiento lo hace suyo y ese conocimiento ya va en proceso de convertirse en su convicción. El pasaje leído inicia con la frase porque sabemos, y por eso estoy diciendo que las convicciones se fundamentan en conocimiento. El pasaje leído inicia con la frase porque sabemos, refiriéndose a los aspectos que se citan a continuación. Seguido de esta frase van a haber una serie de declaraciones que tienen su fundamento en lo que sabemos. Es decir, eso es creíble por lo que sabemos. Eso le tenemos seguridad por lo que sabemos, porque repito, las convicciones, el conocimiento se fundamenta en información, o las convicciones se fundamentan en conocimiento y el conocimiento se fundamenta en información, pero que ya llegó a quedarse con la persona. Pero antes de entrar a la frase esa, porque sabemos, quiero que comprendamos la importancia de saber. Por eso en esta congregación debe de haber interés por saber. Venga a los cultos de enseñanza, los cantos no son tan efectivos sobre eso. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero estoy diciendo que antes de entrar sabemos, por supuesto que ya sabemos. Y esta frase, como lo tengo escrito, la escribí con entendimiento. Por supuesto que ya sabemos que el saber no salva a nadie. Sabemos eso. Ya sabemos que el saber no salva a nadie. Pero también debemos de saber que para ser salvos debemos de saber. Qué bueno eso. Para ser salvos tenemos que saber. Hay un pasaje de Pablo en la que lleva el proceso para que la gente sepa, y es sabiendo que puede tomar la salvación. Por supuesto que estamos hablando de saber la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a otros tipos de saber, sino saber la palabra de Dios. Es en ese sentido que dije que la salvación o que el saber no salva, pero el que es salvo debe de saber, porque si no sabe sería como las nubes llevadas de aquí para allá, porque él realmente no sabe. Especialmente en el campo bíblico espiritual, del saber depende mucho, por no decir todo. Del saber depende mucho, por no decir todo. El Señor Jesucristo le descubrió a la mujer samaritana la triste y lamentable condición que es creer y adorar lo que no se sabe. ¿Recuerdan la plática del Señor Jesucristo con la mujer samaritana? A ella le descubre lo triste, lo lamentable que es no saber ni lo que se cree ni lo que se adora. Y lamentablemente hay mucha gente que no sabe porque cree en esto, no sabe para qué es aquello, y eso es una condición triste. El Señor le habla a la mujer samaritana y él le dice, pues nuestros padres nos dijeron ay, mujercita, le dijo el Señor, tú no sabes nada sobre adorar. Entonces es triste cuando uno no sabe qué es adorar. Hoy entramos a la frase porque sabemos.
Esta es la frase central del pasaje. Hoy entramos a la frase y voy a tratar de hablar despacio para que quede claro este aspecto, porque es la parte básica de la predicación. Hoy entramos a la frase porque sabemos, lo cual en este contexto tiene que ver con información convertida en conocimiento, y este conocimiento convertido en convicción o convicciones. Entonces hoy vamos a entrar a esa frase porque sabemos, y estoy diciendo que esa frase en este contexto en que la vamos a analizar significa conocimiento, significa convicción, y esas son las que son necesarias en la vida evangélica. A pesar, esta es una parte que no la he dicho muchas veces, pero me voy a referir ahora solo lacónicamente. A pesar de tener problemas con las diferentes versiones de la Biblia, yo tengo problemas con las diferentes versiones de la Biblia por un aspecto, no por el aspecto que a mí me complica con las diferentes versiones, especialmente porque cambian el aspecto literal. No sé si ustedes se han fijado que de una versión a otra los textos son otros, y la idea de los que trabajan en las versiones dicen que lo que no debe de cambiar es el principio, pero que las frases pueden cambiar. Sin embargo, en el caso de esta misma predicación, las frases así como están, para mí tienen mayor significado. Así que yo digo que tengo problemas con las versiones, especialmente porque cambian la forma literal. Uno va leyendo literalmente y así como está escrito, uno le pone o se familiariza más, o le pone más fácil comprender el pasaje en sí. Entonces, a pesar de no tener esos problemas, voy a usarlos adecuadamente. El vocablo ¿por qué?, antepuesto al vocablo sabemos, voy a repetirlo, voy a ir despacio. El vocablo ¿por qué?, antepuesto al vocablo sabemos, equivale a causa, motivo o razón. Vaya poniéndole cuidado. Estoy diciendo que el vocablo ¿por qué? ¿Cómo dice la frase completa? Porque sabemos, me gusta, porque sabemos. Entonces yo estoy diciendo ahora que el vocablo ¿por qué?, antepuesto al vocablo sabemos, equivale a causa, motivo o razón. Lo cual quiere decir, porque sabemos esto, estamos obligados a actuar de esta y de esta manera. ¿Para cuántos queda claro eso? ¿Para cuántos queda claro? Porque sabemos, estamos obligados a hacer de esta y de esta y de esta manera. Por eso es que la palabra aquí, por tanto, porque sabemos, es importante comprenderla, porque con ella vamos a enlazar toda la predicación. Entonces, equivale a causa, motivo y razón. Entonces, porque sabemos, dice Pablo a los hermanos de Corinto no les pregunta, ¿saben ustedes esto? No, él está seguro de que saben, y ahora quiere decir, porque sabemos, y siguen las demás cosas que deben de venir como resultado de porque sabemos, porque sabemos. ¿Cuánto quisiera, yo les estaba diciendo a un grupo de hermanos, cuánto quisiera tener un aparatito aquí para saber si esto va quedando claro en ustedes? ¿Va quedando algo claro en ustedes? Sí, levántenme la mano los que va quedando un poquito claro, por favor. Los que no la levanten si no han entendido nada, no, porque me va a traer alegría falsa. Los siguientes aspectos analizados del pasaje, los siguientes aspectos que están escritos en el pasaje y que seguiremos considerando, son el resultado de porque sabemos. Los siguientes aspectos que vamos a seguir analizando son resultados de por qué sabemos, y por eso es mi gran necesidad de saber qué sabemos. Porque si sabemos, ¿están conmigo? Si sabemos, estamos obligados, si la palabra es apropiada, estamos responsabilizados a actuar de determinada manera porque sabemos. Ya puede imaginar a alguien que se supone que sabe y lo escuchamos que habla así, un profesor por ejemplo.
un profesor escribiendo mal, un profesor que no tiene ortografía. Qué horrible es, porque ese debería de poder escribir bien. ¿Por qué? Porque sabe. Y lo mismo sucede en cualquier campo de la Biblia. Estamos hablando, ¿cuál es el tema de hoy? El alcance, que me gusta, el alcance de las convicciones. Las convicciones tienen un alcance terrible. Y no voy a hablar de otros pasajes o de otros detalles que están en otras partes de la Biblia, sino del pasaje. Vamos a analizar el pasaje que tiene misterios. El pasaje no está fácil de interpretar y aplicar. Las convicciones, empezamos a considerar los aspectos. Las convicciones son capaces de producir seguridad en acontecimientos futuros. Por favor, repítanlo. Las convicciones, porque estamos hablando del alcance de las convicciones son capaces de producir, ¿qué? Seguridad, ¿en qué? En acontecimientos futuros. Las convicciones producen seguridad en acontecimientos futuros. El futuro, creo que todos lo comprendemos y al fin lo aceptamos así. El futuro es el principal aspecto que produce inseguridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Especialmente por ser desconocidos. ¿Por qué es que usted el futuro le tiene miedo? ¿Por qué? Generalmente a la gente le tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es desconocido, y en esas partes del futuro hay una más intrigante. Uno de los acontecimientos futuros que tienen sus dificultades para creer es que hay después de esta vida. ¿Cuántos van conmigo? Es que hay ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Y en eso tenemos información. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan que tenemos información? Porque el problema de aceptar que hay después de la muerte es que nadie ha ido y ha regresado para decir, allá no se preocupen, allá las cosas son así. Nadie, y como es desconocido, por eso nos cuesta creer. Y el problema es que no tenemos convicciones, Hemos oído información. Pero estoy diciendo, ¿cuál es la división principal que estoy tratando en este momento? Que las convicciones producen seguridad del futuro, de eso que se desconoce. Las convicciones, cuando la información se convirtió en conocimiento y el conocimiento se convirtió en convicción, ahí hay una seguridad para el futuro. No está en mi nota, le voy a dar. Esa fue la grandeza de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva aceptó con serenidad y hasta con alguna satisfacción la muerte? ¿Por qué? Porque tenían convicciones sólidas del futuro, de la vida que hay allá al otro lado. Pablo tenía ciertas convicciones sobre el futuro, especialmente después de la muerte, que le producían seguridad. Y él suponía que también la iglesia de Corinto también tenía las mismas convicciones. Por eso él dice, porque sabemos, vayan conmigo, no me vayan, porque sabemos, les dice él, o los quería responsabilidad, que sabían estas cosas. Versículo 1, estamos analizando el pasaje. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Que sin... no, el versículo 1 empieza diciendo ¿cómo? Porque sabemos. Ahora, ¿qué era lo que se suponía que sabían? Que si nuestra morada terrena, este tabernáculo... ¿Quieren que vayamos despacito? ¿A qué se refiere esta morada terrena, este tabernáculo? Se deshiciere. ¿A qué se refiere? Al cuerpo y a la muerte. Deshacer quiere decir morir, se deshiciere. Ahora, pero aquí venía la convicción. ¿Qué era la convicción que ellos tenían? Tenemos de Dios un edificio. Aquí yo no estoy del todo de acuerdo con la traducción que se hizo, porque aquí no está hablando de una casa, no está hablando allá en el cielo tenemos un palacio, no está hablando de eso. Estamos hablando del otro
tabernáculo, del otro cuerpo. Del otro cuerpo. Entonces por eso dice, si tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces estoy hablando del alcance de las convicciones. Y él tenía convicción de que había en el más allá. La morada terrestre, el tabernáculo terrestre es el cuerpo físico. Pero la información que tenemos dice que si este cuerpo físico se deshiciere, hay otro cuerpo esperando. ¿Cuántos me van siguiendo? Hay otro cuerpo esperando. Ahora, esa es la información que tenemos. ¿Hasta dónde ha llegado esa información? ¿Está arraigada? ¿Se está queriendo convertir en conocimiento? ¿O solo sigue como? Porque nosotros vamos a un entierro y es tan lindo, se murió alguien, allá el hermano ya lo está recibiendo San Pedro, allá está, y esa es información que tenemos. Pero ¿hasta dónde es conocimiento y hasta dónde es convicción, que es el aspecto más fuerte? El cual, hablando de ese nuevo tabernáculo, el cual es, a ver, ¿cuál es la información que tenemos? ¿Cómo es después de muerto y haya la resurrección? ¿Cómo es el nuevo cuerpo? Es inmortal, sin materia, incorruptible y eterno. Pero lamentablemente esa información en nosotros no se ha convertido en convicción. Por eso, ¿quién quiere morirse? Y si no nos queremos morir es porque somos locos, estamos tarados. Porque el dejar este cuerpo enfermo para recibir el otro cuerpo angelical. ¿Ah? ¿Pero quién quiere recibir el otro cuerpo angelical? ¿Por qué no queremos? Porque no tenemos convicciones. No tenemos, solo hemos recibido información y hablamos de la información. Ay, los muertos nos vamos, somos salvados. Pura. Son convicciones. Seguramente ustedes están diciendo, ¿cómo sabe que no tenemos esas convicciones? ¿Cuántos de ustedes estaban pensando? Yo tengo esa convicción que dice ahí. ¿Cómo él nos dice a nosotros que no tenemos esas convicciones? Y en que él se echa en la cuenta también. ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque le tenemos un visible pánico a la muerte. Un visible pánico a morirnos. Un pánico terrible. Uno cuando siente una enfermedad que se lo va, bueno, el caso del coronavirus tiene una enfermedad y va donde el doctor y le dice, mire, tómese esta medicina. O si no, los doctores, los parcheros, los hermanos de la iglesia, que antes de orar le dan sus recetas así, el noni, y le dan a uno a tomar horchatas feas. Pero ¿qué hace uno? ¿Y por qué se la toma? Y si allá la está esperando un cuerpo nuevo. Pero eso no es convicción. Y él dice que tenían esas convicciones ellos tenían. Nosotros tenemos información al respecto, pero no hemos podido procesar esa información, porque si la información que tenemos ya se hubiera convertido en convicción, no tendríamos miedo a morir. No tendríamos miedo a morir. Porque según dice la información que tenemos, y vamos a ver si estoy de acuerdo, si están de acuerdo conmigo en la información que digo yo que tenemos. Porque según dice la información que tenemos, ese mismo cuerpo, ese mismo tabernáculo, este mismo tabernáculo se convertirá en cuerpo inmortal e incorruptible. ¿O no es esa la información que tenemos? ¿Ah? ¿Cuántos aceptan que esa es la información que tenemos? ¿O no habían oído esta información? La información es que este mismo cuerpo se va a convertir en un nuevo cuerpo angelical, eterno, incorrupto. La convicción sobre el nuevo tabernáculo quita el miedo a la muerte.
la convicción sobre el nuevo tabernáculo. Si usted está pensando, aquí estoy yo. Pero yo creo en que después de muerto hay otro cuerpo, otro tabernáculo diferente, glorioso. Lo que prediqué hace un poco tiempo se va a ver realidad en eso. Una de las cosas que avergüenza al mejor creyente, escúcheme bien esto que digo, no está en mis notas. Una de las cosas que preocupa, avergüenza, entristece al mejor creyente es la tendencia al mal que hay en todo ser humano. Eso avergüenza a cualquiera. Pablo dice, miserable de mí, yo queriendo agradarlo a él, y aquí adentro de mí hay una ley, otra. Pero cuando sucede este cambio de tabernáculo, en ese cuerpo, en ese tabernáculo nuevo no va a haber corrupción. Es una convicción la que quita el miedo a eso. Pero por eso estoy diciendo con honestidad, no tenemos esa convicción. O sí, alguno de ustedes, porque si hubiera alguno de ustedes, yo le hago una banca aquí en la silla y lo pongo aquí arriba, porque llegó a donde no se suponía que nadie podía haber llegado, porque yo no me subo a ninguna de las bancas, porque yo aquí estoy. ¿Por qué? Solo que yo me golpeo a mí mismo. ¿Por qué? Entendiendo esto, teniendo esta información, ¿por qué no la crees? Y yo estaba hablando ayer con la hermana Gloria de esos momentos en que uno se sinceriza, y yo le estaba diciendo que de gracia esa ley de que el cuerpo se deteriora y ahí llega por ley de la vida, no es por pecado ni por ley de la vida, las habilidades físicas se van, y a uno para levantarse, ese es horrible, ya uno de 70 años para arriba quiere levantarse y uno anda buscando por todo y ya cuando se levanta los primeros pasos todos tembleques, y ya después de 3 pasos ya se endereza uno y ya está bonito. Pero uno mejor quiere andar tembleque aquí y no morirse, porque no tenemos convicciones. Bueno, esta misma convicción, ¿cuál es la convicción que estamos hablando? Esa misma convicción, pero ¿cuál es específicamente? De este cambio de cuerpo, este cambio de cuerpo. Esa misma convicción produce un raro deseo expresado con gemidos. Estamos analizando el pasaje. Esa misma convicción de que va a haber un cambio de cuerpo. Un cuerpo aquí defectuoso, débil, pecador, con un cuerpo nuevo, angelical. Eso produce un raro deseo expresado con gemidos. Versículo 2. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y por eso también aparece la palabra gemido. Deseando ser, ¿pero qué dice en ese gemido? Deseando ser revestidos de aquella nueva habitación. Así que cuando vas a ver, ya te ves una convicción, adentro de ti hay un gemido, expresando el deseo de que suceda eso, ser revestidos de del nuevo cuerpo. Por supuesto, a esos versículos, o a ese versículo 2, deberíamos también agregarle, solo para facilitar la comprensión, porque sabemos, porque esa es la palabra clave, porque sabemos, y por eso dice el versículo, y por esto también, porque sabemos, por esto también, gemimos, deseando ser revestidos del nuevo cuerpo. ¿Qué significa gemido? ¿Qué significa gemido? ¿Cuántos de ustedes han gemido? Nosotros hacemos muchas cosas que no sabemos, que la mayoría de ustedes son gemidores. Pero no, ¿y qué gemido? No, el dolor no es gemido. El gemido es una respuesta ante el dolor. El diccionario español dice que gemido es un sonido esforzado con que se expresa dolor, pena o placer. Fíjate qué bonito, el idioma nuestro es tan lindo, que se expresa dolor, pena o placer. Y en este caso del que estamos hablando, la palabra aquí, gemido, ¿qué significa?
Placer, ¿por qué significa? Dicen ustedes que significa placer. Significa placer. Aquí no es dolor, a no ser que usted no tenga la convicción de que se va con el Señor, si es gemido, si es dolor. Pero si usted está convencido que va a haber un cambio de cuerpo y el otro cuerpo es angelical, ese gemido es de placer. En este caso, seguramente es placer porque está asociado con una cosa deseada, porque así dice el versículo, deseando ser revestidos, deseando ser revestidos. ¿Y cuál es ese deseo que se expresa con gemidos? ¿Cuál es ese deseo que se expresa con gemidos? El ser vestido o revestido, como dice literalmente el versículo, ser revestido de aquel nuevo tabernáculo, de aquel nuevo cuerpo angelical, incorruptible, inmaterial, glorificado, eterno, y si quiere agregarle otras cosas que vayan en el mismo sentido, hágalo. Convicciones nos llevan a tener gemidos, pero gemidos de deseo ardiente de que eso suceda. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos estamos entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están queriendo, cuando menos queriendo tener esa convicción? Es que aceptemos que ese cambio va a ser de beneficio para nosotros. Repito, si la información que tenemos al respecto se hubiera convertido en convicción, expresaríamos con gemidos el deseo de cambiar de este tabernáculo físico y terreno por el nuevo tabernáculo. Si tuviéramos, gemiríamos, Señor, ¿cuándo viene? ¿Cuándo me cambia este cuerpo viejo ya todo enfermo y todo? Pero que uno aunque ande todo enfermo y todo, no, Señor, por favor, es su misericordia, sáname, dime más años de vida. Si yo siquiera 120, igual a Noé, Señor, o los que predico. Ustedes 120 lo van a andar. No, hombre, ya no van ni en silla de ruedas. Porque verdad que tenemos información al respecto. Tenemos información bíblica al respecto. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5, 16 y 17? Primera Tesalonicenses 5, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso hemos estado hablando de descender del cielo. Y al descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, y Pablo pensaba que iba a ser tan luego que él iba a estar vivo, así pensaba, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Los muertos resucitados. Muertos resucitados. En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Pero esa información, ¿a dónde está todavía? Esa información todavía no ha sido, no se ha convertido en conocimiento, es información. Qué lindo el versículo ese, eso va a estar bien bonito cuando vengan los muertos y se levanten. Qué bonita la información, eso va a ser. Yo vi al otro día una película así, que le importa película, esté preparado para que cuando eso pase, se realice en su vida y en la mía. Sin embargo, y a pesar de la información que tenemos al respecto, nosotros no hemos podido convertir esa información en conocimiento y ese conocimiento en convicción, y por eso no tenemos ese deseo expresado con gemidos. Tercer aspecto que está en el pasaje. Las convicciones son respaldadas o fortalecidas con las arras del Espíritu. Hoy voy a usar un aspecto no muy común, o a mi manera de entender no explicadas muy correctamente. Vamos a repetirlo. Las convicciones, cuando un conocimiento ya está arraigado en tu vida, son respaldadas o fortalecidas con las arras del Espíritu. Realmente en la predicación voy a usar una arra. Versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras del Espíritu.
Y deberíamos de agregarle la palabra, ¿cuál dijimos? Porque sabemos, más el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado las arras. ¿Sabemos eso? Yo esperaría que sí. El vocablo arras tiene 3 sinónimos y son prenda, señal y garantía. Y los 3 vocablos hacen alusión a una práctica romana en el matrimonio, en el cual los novios se entregaban prendas como señal o garantía del convenio que estaban realizando. A eso se le llamaban arras. Arras eran ciertas prendas que se entregaban mutuamente para que confirmaran que ella se comprometía a quererlo en la buena y él se comprometía a trabajar y a todas las cosas ahí. Esa misma figura la toma Pablo para enseñar que porque sabemos, debemos de creer y aceptar las garantías del Espíritu que pueden hacer el milagro de cambiar el viejo tabernáculo por el nuevo tabernáculo. Eso lo hace Dios para que nosotros nos convenzamos que sí se puede. Hay una arra, hay una prenda, hay una garantía que asegura que sí se puede. Porque es posible que usted tenga dudas, ¿se podrá de este cuerpo ya con enfermedades y un nuevo cuerpo angelical? ¿Se podrá? Sí se puede. Hay una arra, una prenda, una garantía del Espíritu. ¿Y cuál es una arra del Espíritu que garantiza el cambio de tabernáculo? Vamos a ver. Díganme cuál puede ser esa arra. Está fácil, no es complicada. La resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Es esa garantía. ¿Por qué es que yo creo que se puede? Porque ya se pudo, ya tuvimos un ejemplo. El Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo y Él es el mismo que va a levantar a los muertos en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palmas? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Está garantizado eso, hermanos, no deberíamos entender. ¿Será posible? Y no importa, y los que se mueren, como se muriera, el Espíritu Santo va a tomar una nueva forma, un nuevo tabernáculo para cada persona que ama al Señor. Las convicciones producen confianza continua. Cuando una persona tiene convicciones, y estas son conocimientos sólidos, produce confianza continua, no de un ratito. Continua. Vea lo que dice los versículos 6 y 8. Estoy tratando de interpretar el pasaje. Versículos 6 y 8. Así que vivimos, y una vez más la palabra así que vivimos, ¿qué quiere decir? Así que sabemos, porque sabemos, así que vivimos, ¿cómo? Confiados siempre. Confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí estamos en el cuerpo, ¿qué pasa? Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Si al estar en este cuerpo no es ninguna ventaja, estamos ausentes del Señor, sabemos eso, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y esto es continuo, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo quiero estar más, ay Señor, yo le oro, yo quisiera estar más ausente del cuerpo? ¿Ah? Yo no sé por qué no quiere usted eso. Noemí, no sé por qué no querés eso. ¿O sí lo querés? No te creo. ¿Por qué no queremos? No la sabemos por qué. Porque dice, si yo quisiera más estar ausente de este cuerpo y ya estar presente en el otro cuerpo. Porque sabemos, debemos de estar confiados siempre. Seguros y confiados. ¿Por qué? Porque sabemos. Ahora, si usted no sabe nada, por esa razón está como está de afligido.
Y ay, sí, y ay, sí, y ay, 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 ay. Si en verdad supiéramos, es decir, si en verdad tuviéramos la convicción. Aquí el asunto central de este pasaje es el cambio de tabernáculo, y en ese cambio se debe de estar confiado y seguro, porque el asunto que trata todo el pasaje es el cambio de tabernáculo, y en ese cambio de tabernáculo, en lugar de estar desesperados porque ya sabemos, ¿cómo vamos a estar? Confiados siempre, no importa. Yo no estoy aquí aparentando lo que realmente no soy, pero yo cada vez, y esa es la gracia de la edad, hoy que yo siento que, aunque no, pero es que todos nos ponemos, sí, pero no como yo tengo posibilidad. Cada vez que ya yo le digo, Señor, no sé si me voy a despertar, y si mientras duermo, lo que yo deseo es terminar este último rato que fuera con usted. Con usted, lo demás no, porque debería estar confiado. Amén. ¿Se comprende qué significa ese cambio de tabernáculo? ¿Se comprende? Cuando menos es de mi responsabilidad que teóricamente lo comprendamos. ¿Se comprende cuál es ese cambio de tabernáculo? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Es cambiar el cuerpo mortal a cuerpo inmortal. Es cambiar de cuerpo corrupto a cuerpo incorrupto, incorruptible. Y en esa espera se debe de estar confiado siempre. Incluso en la espera de ese cambio de tabernáculo se debe estar queriendo más, estar ausente del cuerpo físico para estar presente delante del Señor. Las convicciones producen vehemente deseo de ser agradable al Señor. Estamos hablando del alcance de las convicciones, y estoy diciendo ahora que las convicciones producen vehemente deseo de ser agradable al Señor. Versículo 9. Por tanto, fíjate que aquí ya la palabra, pero ¿cómo pudiéramos usar también la primera? Porque sabemos, por tanto, procuramos. ¿Qué procuramos? Procuramos también, o ausentes o presentes. ¿Qué quiere decir esas dos frases? O muertos, o vivos aquí, o vivos allá, serle. ¿Qué dice de esto? Qué poderosa es esta convicción. Un anhelo que si no me lleva y tengo que llevar esta artritis desgraciada que me está, bueno, no importa, la llevo, ya sea ausente o presente, yo anhelo serle. ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo viene esa determinación? Cuando se tienen convicciones, serle agradable. Dicho de otro modo, porque sabemos, debemos de procurar ser agradables, y eso es porque sabemos. Si no supiéramos, viva como quiere, agrade a la suegra, agrade a quien quiera. Pero si sabe, agradémoslo a Él. En este versículo hay algunos, me gustó uno que dijo amén, un poco triste así, pero dijo uno por ahí amén, algo está bien, me gustó. En este versículo hay algunos aspectos de suma importancia, especialmente el asunto de ser agradable al Señor. Porque en el ser humano hay una tendencia a ser agradable. ¿Por qué cree que las mujeres se pintan tanto? ¿Por qué cree que las mujeres se vuelan el cabello? ¿Por qué cree que las mujeres se visten tan derrengadas como se visten? Quieren ser agradables, y lo más grave es que no quieren ser agradables al Señor, sino quieren ser agradables a quien les ve, a la gente. Lo dejo ahí. Ya vi yo de dónde empezaron unas miradas así. No va a comer, no le doy de almuerzo hoy para que no. ¿Comprendemos lo que significa procurar? Fíjate que Pablo es benévolo. Yo creo que debería de hablar más enérgicamente, pero él dice
procurad. ¿Comprendemos lo que significa procurar? Esforzarse, acometerse, emprender, tratar, proyectarse. Y eso es lo que tenemos que hacer con el objetivo de agradar a Dios, porque sabemos lo que viene por agradarlo. ¿Cuántos saben lo que viene por agradarlo? Si lo agradamos a Él, fíjate que es tan así que si lo agradamos, dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Usted no debería preocuparse por otra cosa sino agradarlo a Él. Y aquí no hay tales. La mujer no debe de tratar de agradar, aunque ese es el problema con los casados. Dice que el que se casa ya no trata de agradar a Dios, dice, sino agradar a la mujer, y la mujer casada también agradar al marido. Divórciense si quieren, pero agrademos al Señor, porque lo que más vale es agradar. Y había algunas alegrías en algunos. Desgraciadamente nosotros, porque no sabemos, vivimos procurando agradar a otras personas o agradándonos nosotros mismos, olvidando que lo más importante en la vida, ¿cuál es? Agradar a Dios. Voy acercándome al final. Las convicciones permiten ver como necesidad la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Las convicciones, sin convicciones uno debería tenerle miedo a eso o no entender eso, pero las convicciones permiten ver con necesidad la comparecencia del cristiano, del creyente ante el tribunal de Cristo. Estoy con este gotero tomando mis poquitos de agua. Versículo 10 dice: porque es necesario, yo dije que lo vemos como necesidad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Entendemos de comparecer, es estar presentes, comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un versículo con muchas complicaciones a la hora de interpretar, porque sabemos que es necesario presentarnos delante del tribunal de Cristo, para que el tabernáculo nuevo, mire cómo se lo voy presentando, para que el tabernáculo nuevo reciba recompensa de acuerdo a lo que hizo el tabernáculo físico, ya sea bueno o sea. Por eso es necesario el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación, estarán presentes solo los salvos, pero cada uno, el tribunal de Cristo está establecido para recompensar el trabajo que se hizo en la tierra a favor de la obra. Sabemos lo que es un tribunal, incluso un tribunal terrenal. Sí, lo sabemos. Lamentablemente, los tribunales terrenos solamente están puestos para juzgar y condenar, y en el mejor de los casos para liberar, y nunca para premiar. Pero el tribunal de Cristo tendrá la misión de premiar. Es por eso que el trabajo que realicemos en la obra del Señor debe de ser hecho de la mejor manera. Bueno, aquí debería decir dos cosas. Debería de decir, debemos esforzarnos por hacer trabajo en la obra. Y debería de decir, debemos esforzarnos porque el trabajo que hacemos sea bueno. Pero nosotros tenemos problemas en las dos cosas. Acabo de estar hablando de las células. ¿Y quién de ustedes respondió con alegría? ¡Qué lindo! Volvemos otra vez a las células. Eso me permite trabajar, mi Señor, y lo bendigo por eso. Ya saben ustedes que estoy hablando irónicamente, porque es lo que menos ustedes están pensando. Porque en el tribunal de Cristo será reconocido y premiado, y cuando se habla de lo malo, no se está hablando de pecado, sino de realizar un trabajo de mala calidad. Y hay un montón de cosas que uno confunde. La mayoría de hermanos han creído que este trabajo que estoy haciendo yo en la obra de ir al culto, el ir al culto no tiene que ver con usted viene para edificarse.
Esto no es trabajo que usted está haciendo. Trabajo es que hoy saliera y vamos a ir a evangelizar, y vamos a ir a buscar las almas perdidas, y vamos a ir a ver el que... Ese es trabajo, pero el venir a la iglesia es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio también. Venimos a adorar a Dios. Si supiéramos esto, si supiéramos eso, trabajaríamos de la mejor manera para recibir la recompensa que espera a los que trabajan haciéndolo bien en la obra del Señor. Nuestro gran problema con las convicciones es que no tenemos convicciones o que tenemos incorrectas convicciones. De veras, ¿cuántos de ustedes creen que tienen convicciones? Yo creo que nuestra cultura es tan débil, que no tenemos convicciones. ¿O creen que sí? Porque convicción es cuando tienes usted un principio, una creencia, pero arraigada. Por ejemplo, mencioné a los políticos, y yo pudiera haber creído que esta gente del FMLN tenía convicciones de que ellos eran la respuesta para este país que sufre de muchas cosas. Este país sufre mucho de la haraganería. No, es que la pobreza es más grave para el haragán. El que trabaja algo consigue. Algo consigue. No, la pobreza del país es la haraganería, eso es una cosa. Pero fíjate, los políticos, hablando del FMLN, que está en un tiempo difícil, yo creía que ellos tenían convicciones, pero al llegar al poder, yo creía que las convicciones eran ayudar al pobre, y que ellos no iban a querer ser ricos porque ellos querían ser pobres. Que tan pronto llegaron y vieron que ahí hay bastante, cada uno cogió su tajada, no hay convicciones. Y para darle su vendaje a los demás, ¿ustedes crean que en la actualidad hay convicciones? No, mis queridos compañeros, no hay. En la fe deben de haber convicciones, porque solo la gente con convicciones es la que va a estar en el tribunal de Cristo, no se crea. Son esa creencia firme. La Biblia dice: el que no dejaré esto, yo lo dejo porque yo estoy convencido de eso. El que quiere venir en pos de mí, yo lo hago. Y yo les he dicho que algunas veces, si no logramos hacerlo, cuando menos procuremos. Yo con ese deseo de guerrear contra mí mismo, si ustedes me vieran, yo quisiera. Realmente, hay veces que quisiera pegarme mis pescozones yo solo, cuando no entiendo por qué no creo en lo que debería creer. El alcance de las convicciones es extraordinario, y es por eso que debemos de seguir el proceso establecido para tenerlas. ¿Cuál es el proceso? El fundamento de las convicciones es el conocimiento, pero este tiene un proceso que se inicia con información, la cual debe de convencer y finalmente convertirse en convicción, y estas tienen un alcance maravilloso. Vamos a dar una ofrenda de palmas.